Bueno, pues vamos a seguir con nuestra serie que ahora se llama Da Testimonio del Señor Jesús. Y quiero que me acompañes, por favor, al Marcos capítulo 16, en el verso 15 y 16. Repito, Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16. Ahorita les voy a decir el título, todavía no se los digo. Marcos 16, 15. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos, ¿verdad? Venimos leyendo desde antes y dice que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que creyere o el que crea y sea bautizado, como dice la Reina Valera contemporánea, se salvará. Pero el que no crea será condenado. Leámoslo nuevamente. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar ahí en su lugar, por favor. Cierre sus ojitos tantito y póngase conmigo a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa comisión que tú nos diste. Señor, danos sabiduría para entender este importantísimo mensaje, Señor, sin el cual la obra no va a poder ser hecha con efectividad. Gracias te doy por tu palabra hermosa, Señor. Y hoy te doy gracias especialmente por esa hermosa presencia que nos has dado. Queremos reconocerte como el único y suficiente Salvador de nuestra vida, el único Dios que vive y que reina en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien. El tema de esta enseñanza es la primera parte, quizá porque voy a tomar algunas. Se llama ¿qué es el Evangelio? Ese es el tema. En pregunta, ¿qué es el Evangelio? Así con signos de interrogación. Porque aquí dice Marcos 15, 16, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen, ¿qué cosa? El Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Ahora, la primera cosa que yo miro en estos versículos, la primera cosa que salta a la vista, si eres observador, es la universalidad del Evangelio, porque dice: vayan por todo el mundo. Y al final del verso dice: a toda criatura, ¿verdad? Aquí hay dos absolutos. Vayan por todo el planeta Tierra y anuncien a toda persona, hombre, mujer, niño, niña, adulto, anciano, etcétera. Repito, es a todo el planeta y a toda persona. La segunda cosa que se debe predicar la segunda cosa que yo observo es que se debe predicar. Dice aquí: vayan por todo el mundo y prediquen. Ahora, esa palabra prediquen tiene varios significados. También significa proclamen. ¿Qué es proclamar? Hablar en voz alta, pero grandemente, como hacían los heraldos, ¿se acuerdan? ¿Qué era un heraldo? Heraldo era una persona que normalmente viajaban en caballos en ese entonces, ¿verdad? Que eran emisarios y mensajeros del rey. Y llegaba el heraldo, se ponía en la plaza principal y a viva voz sacaba el edicto del rey y comenzaba a leerlo para que todos estuvieran, para que todos estuvieran atentos y supieran, para que todos estuvieran apercibidos de las órdenes del rey. Que no hubiera nadie que diga: ay, es que yo no escuché, es que yo no supe. En ese entonces no había imprentas, no se pasaban flyers, no se pasaban panfletos, solo había heraldos. Y los heraldos tenían la comisión de ir a todo pueblo y a toda ciudad a dar y a explicar y a declarar las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores. En este caso, nosotros somos heraldos del único Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, esa palabra que se tradujo proclamar, pregonar,
publicar, divulgar o ser heraldo de un edicto del rey. Aquí los traductores, la mayoría de las traducciones tradujeron predicar. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ahora, predicar esa palabra es muy interesante. Si tú buscas el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, la que hablamos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Esa palabra significa... Uy, quién sabe qué me puso aquí la computadora. Ay, Dios. Fer, vente para acá. ¿Dónde está Fer? Se salió Fer. Marcos 16:15. Y les dijo, ¿quién les dijo? Jesús. ¿A quiénes les dijo? A sus discípulos, ¿verdad? Venimos leyendo desde antes y dice que Jesús le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere o el que crea y sea bautizado, como dice la Reina Valera contemporánea, se salvará. Pero el que no crea será condenado. Leámoslo nuevamente. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Vamos a orar ahí en su lugar, por favor. Cierre sus ojitos tantito y póngase conmigo a orar. Padre, te damos gracias por esta hermosa comisión que tú nos diste. Señor, danos sabiduría para entender este importantísimo mensaje, Señor, sin el cual la obra no va a poder ser hecha con efectividad. Gracias te doy por tu palabra hermosa, Señor. Y hoy te doy gracias especialmente por esa hermosa presencia que nos has dado. Queremos reconocerte como el único y suficiente Salvador de nuestra vida, el único Dios que vive y que reina en nuestro corazón. Gracias, Señor Jesús. Amén. Muy bien. El tema de esta enseñanza es la primera parte, quizá porque voy a tomar algunas. Se llama ¿qué es el evangelio? Ese es el tema. En pregunta, ¿qué es el evangelio? Así con signos de interrogación. Porque aquí dice Marcos 15:16, y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen ¿qué cosa? El evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado. Ahora, la primera cosa que yo miro en estos versículos, la primera cosa que salta a la vista, si eres observador, es la universalidad del evangelio, porque dice: vayan por todo el mundo. Y al final del verso dice: a toda criatura, ¿verdad? Aquí hay dos absolutos. Vayan por todo el planeta Tierra y anuncien a toda persona, hombre, mujer, niño, niña, adulto, anciano, etcétera. Repito, es a todo el planeta y a toda persona. La segunda cosa que se debe predicar la segunda cosa que yo observo es que se debe predicar. Dice aquí: vayan por todo el mundo y prediquen. Ahora, esa palabra prediquen tiene varios significados. También significa proclamen. ¿Qué es proclamar? Hablar en voz alta, pero grandemente, como hacían los heraldos, ¿se acuerdan? ¿Qué era un heraldo? Heraldo era una persona que normalmente viajaban en caballos en ese entonces, ¿verdad? Que eran emisarios y mensajeros del rey. Y llegaba el heraldo, se ponía en la plaza principal y a viva voz sacaba el edicto del rey y comenzaba a leerlo para que todos estuvieran atentos y supieran, para que todos estuvieran apercibidos de las órdenes del rey. Que no hubiera nadie que diga: ay, es que yo no escuché, es que yo no supe. En ese entonces no había imprentas, no se pasaban flyers, no se pasaban panfletos, solo había heraldos. Y los heraldos tenían la comisión de ir a todo pueblo y a toda ciudad a dar y a explicar y a declarar las órdenes del Rey de Reyes y Señor de Señores. En este caso, nosotros somos heraldos del único Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces,
Esa palabra que se tradujo proclamar, pregonar, publicar, divulgar o ser heraldo de un edicto del rey, aquí los traductores, la mayoría de las traducciones tradujeron predicar. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Ahora, predicar esa palabra es muy interesante. Si tú buscas el diccionario de la Real Academia Española, de la lengua española, la que hablamos la mayoría de nosotros, ¿verdad? Esa palabra significa, esta palabrita predicar, en el diccionario tiene 4 acepciones por lo menos. La primera es publicar, y me gustó esto, hacer patente y claro un mensaje. Hacer patente y hacer lo más claro posible algo, un mensaje. Entonces, cuando habla aquí de predicar, es hacer patente. ¿Qué significa por hacer patente? O sea, hacer conciencia de lo que estás diciendo y que quede bien claro. Como cuando te llegan los tickets de violación de tránsito a tu casa. Te dicen exactamente lo que tienes que hacer, cuánto debes y por qué. Nada de que yo no entendí. No, ahí está muy clarito. La otra acepción de predicar es pronunciar un sermón. También se conoce como predicar. O sea, lo que yo estoy haciendo ahorita, según el diccionario, es predicar, porque estoy pronunciando un sermón. Así le llaman a veces la iglesia tradicional a los mensajes que el pastor comparte, sermones. En lo personal no me gusta, pero bueno, pronunciar un sermón. Tercero, ¿qué es predicar? Fíjate, esta me llamó la atención. Dice el diccionario de la Real Academia Española que predicar es reprender agriamente a alguien de un vicio o defecto. Yo dije, ¿por qué agriamente? Bueno, según ellos es reprender a alguien de un vicio o de un defecto. O sea que cuando un papá corrige de una manera fuerte, de una manera especial a su hijo por un vicio o por un defecto y le está ayudando en su carácter, le está predicando. ¿Sabías eso? Predicar es reprender a alguien de un vicio o defecto. Y también dice el diccionario que predicar es amonestar, y ahorita lo sabemos muy bien los varones que nos gusta el soccer, ¿verdad? Cuando el árbitro llega y saca la tarjeta amarilla y le está advirtiendo a alguien, mira, tu conducta no estuvo bien. Eso se llama amonestación. Entonces, amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirle de algo. Voy a repetir esta definición de predicar. Estamos viendo la palabra predicar. Predicar significa amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirlo de algo, para convencerlo de algo que está mal en su vida, de algo que no conviene en su vida. Así que el término predicar, que también dijimos otra vez, significa proclamar, pregonar, publicar, divulgar o ser heraldo de un rey. Todas esas definiciones significa y tiene el factor de una confrontación. O sea, predicar tiene implícito una confrontación. Si yo no confronto a mi cónyuge con su conducta, yo no le estoy predicando. Si yo no confronto a alguien, yo tampoco le estoy predicando. Se oye más fuerte atrás que adelante. Si yo no confronto a alguien, si yo no confronto a alguien por su manera de ser, no le estoy predicando. A lo mejor le estoy hablando, le estoy aconsejando. La palabra predicar siempre trae implícito un encarar a la persona con su realidad. ¿Me explico? Chécame que no se haya elevado demasiado el volumen en la grabación. Mijo. Le acabo de subir. Muy bien. Repito, publicar, hacer patente y claro algo, reprender a alguien por un vicio o defecto, amonestar y hacer observaciones a alguien para convencerlo de algo. Muy bien. Este término que me gusta predicar, repito, predicar sin confrontar no es predicar. Te voy a poner un ejemplo. Yo tengo un gran amigo, ojalá
lo pueda volver a localizar en esta semana porque ya tiene un ratito de no hablar con él, pero fue uno de mis mejores amigos en México. Él fue mi amigo, es un cantautor cristiano, ahora es pastor, ex ginecólogo de mi esposa Vicky, nada más y nada menos. Él recibió a mis dos primeros hijos, recibió a Jonatán y a Salomón en sus brazos. Él fue el que me dijo con mi primer hijo, me acuerdo que yo estaba con mi cámara, ¿verdad?, para tratar de sacar una foto, y cuando sale la carita de Salomón así para abajo y de repente él solito voltea todo su rostro y su cuerpo sale, yo me quedé impresionado. Dije, ¿quién le dijo a este bebé cómo tiene que nacer? Porque los bebés vienen con la cabeza hacia abajo y automáticamente ellos voltean su cabeza y todo su cuerpo y salen en los brazos del ginecólogo. Me quedé con la cámara así, perplejo, y volteé a Alejandro y me dice, ¿y la foto? ¿Cuál foto? ¿Cuál foto? ¡Ay, la foto! Y ahí tomé la foto. Estaba yo impactado. Bueno, él, un gran amigo, ese mismo hermano tenía una gran e increíble manera de compartir el evangelio. Un día me platicó, y lo pongo como ejemplo de lo que es predicar, que él, estando en el ejército, en su servicio social, etcétera, un militar de alto rango, un capitanazo, un coronelazo de por ahí, lo confrontó un día y le preguntó acerca de su fe del evangelio, ¿no? Y le dijo, me dice él, que lo encaró y le dijo abiertamente, a ver, ¿qué es lo que usted me tiene que predicar?, le dice el general. Y enfrente de su escritorio se sale de su escritorio y lo encara así a mi amigo, un soldadito, ¿verdad?, Alejandro, y le dice, dígame usted, ¿qué es lo que este libro dice de mí? Híjole. Y entonces, imagínate, estás frente a un generalote así, soberbio, lleno de soberbia, y te encara, y este soldado traga saliva, se pone firme y se acerca a sus ojos y le dice, pues este libro dice que usted es un vil y asqueroso pecador, y que a menos que usted se convierta y se arrepienta de todos sus pecados, el juicio sobre usted está dado y usted está condenado por toda la eternidad. El general se le quedó viendo, tragó saliva y dijo, así me gusta que me hablen. Se sentó, siguieron platicando y en una media hora el general estaba de rodillas con mi amigo Alejandro Peralta, entregándole su vida al general de generales y al rey de reyes, porque él entendía lo que era recibir a un superior en su vida. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nos hubiéramos atrevido a decirle con esas palabras a este generalazo? Bueno, pues esto que me dice es verdad, porque yo conviví con él muchas veces. En otra ocasión, me acuerdo que íbamos y fuimos a un restaurante. Imagínate, tú llegas al restaurante, pides el menú, estamos en el menú, ¿verdad? Y llega la mesera, traen su nombre por aquí, ¿verdad? Traes todas las meseras, ¿verdad? Pero ella llega y nos dice que si estamos listos, le decimos que sí, y se acerca a mi amigo Alejandro y le dice, ordene. Alejandro voltea y le dice, le ordeno en el nombre de Jesucristo que se arrepienta de todos sus pecados. Yo casi se me atora la botana que traía aquí, casi se me atoró así, porque no me esperaba eso. La mesera se quedó así sin hacer y luego ya cuando vio su asombro le dice, es que la palabra de Dios dice que Dios desea que todos los hombres en todo lugar y todas las mujeres se arrepientan de sus pecados porque Dios la ama mucho a usted. Por cierto, me trae unos huevitos con chorizo y un poquito de frijoles con tortillas de maíz. Pobre chava, se quedó impactada, se volteó y yo me quedé así, brother. Yo estaba ahí con él, me quedé comiendo.
Yo en ese entonces, pues yo ya conocía del Señor y todo, pero pues yo no era mi estilo, ¿verdad? O sea, no, yo no compartía así, ¿verdad? Y me quedé así, dije, y no dije nada, yo nada más dije, wow, qué impresionante, ¿no? Pero la muchacha después se acercó, nos sirvió y al final le dijo, oiga, ¿puede orar por mí? Le dice la señora, la muchacha, bueno, señora. Sí, cómo no, fulana, yo no me acuerdo su nombre, ¿verdad? Y te decía, sí, cómo no, vamos a pedir a Dios por ti, ya estuvimos orando. Total, le está entregando su vida al Señor, yo estoy ahí en la mesa comiendo con él, dije, wow. ¿Para qué? Por si eso no fuera suficiente, llegamos y nos pasamos de tienda, ¿verdad? Salimos del restaurante, pasamos de tienda y vamos y vemos unas tacitas, unas cosas y bueno, compramos unas cositas, ¿verdad? Y entonces llegamos a la caja, ¿verdad? A pagar. Cuando yo observo unas tazas, parece que eran tazas importadas de algún país, porque cuando la tomo veía un idioma que yo no conocía, se cuenta, no sé, vietnamita, chino, lo que sea, ¿no? Y me le quedo viendo, ¿no? A eso de qué dirá esta taza, ¿no? Y entonces él agarra la taza ya enfrente de la cajera y empieza a leer. Esta taza dice, Dios ama a las cajeras. Entregó su vida por todas las cajeras. Y la cajera está del otro lado y se queda así. Y yo me quedo así. Dios ama a las cajeras. Y empieza a leer, supuestamente le estaba leyendo, ¿verdad? El mensaje. Y le empieza a predicar el evangelio así en 20 segundos. Y luego ya deja la taza y dice, ¿cómo está usted? Empieza a platicar, le cobra y todo, y la cajera así. Se fue con el mensaje del amor de Dios y de su confrontación. ¡Wow! Este tipo es especial, hermanos. Es una persona muy, muy especial. Desde que yo lo conozco, no pierde la oportunidad de hablar del Señor. Pero algo que él tiene es que luego los confronta con su realidad. Luego los encara a lo que están y al amor de Dios. Pero nunca da primero el amor de Dios sin primero confrontar a la persona. Así como le dijo al general, pues la Biblia dice que usted es un asqueroso y sucio pecador. ¿Quién se atrevería a decirle a su jefe, usted es un asqueroso y sucio pecador? Pues los discípulos lo hacían y Jesús los encaraba de la misma manera. No, que yo te seguiré. No me hagas con cuentos. Mira, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza, así que no andes con cuentos. Mi vida daré por ti. Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. O sea, no doraba la píldora el Señor. El Señor los confrontaba. Entonces, creo que la mejor traducción definitivamente es ir y proclamar, pero más bien ir y predicar. Ahora, entonces, la tercera y más importante cosa que resalta, ¿cuál es la primera? La universalidad, a todo el mundo, a toda criatura. La segunda, predicar, no dice nada más hablar, predicar. Tercera, predicar ¿qué? Y esta es la más importante de todas. La tercera y más importante cosa es lo que se va a predicar, proclamar, publicar, como quieras decirle. ¿Qué cosa? El Evangelio. El Evangelio es lo que nosotros tenemos que compartir, no nuestros buenos deseos, no nuestros puntos de vista. Ninguna de esas cosas convierte el corazón del hombre. Es el Evangelio. Y si no entendemos lo que es el Evangelio, aunque obedezcamos la gran comisión, lo que vamos a hacer es ponérsela más difícil a Dios con las personas. Cuando no predicamos el Evangelio correctamente, haz de cuenta que vacunamos contra el Evangelio a las personas a las cuales les compartimos. ¿Qué es una vacuna? Es un poquito de virus adormecido para que forme anticuerpos el cuerpo y entonces cuando venga el virus verdadero, el cuerpo lo reconozca y pelee contra él. Esa es la vacuna. Y cuando tú no predicas el Evangelio de una manera correcta, sino de la manera en que nos han enseñado desgraciadamente a predicarlo, lo que hacemos es que la gente no se entrega a Cristo, la gente jamás reconoce su condición y la próxima vez que alguien le comparte el verdadero Evangelio dice, eso ya lo sé. No me vengas con nada que no sepa yo, dime otra cosa que yo no sepa y si no, no quiero oírte. Lo vacunaste contra el Evangelio, porque le diste algo que parece el Evangelio, pero no es el Evangelio. Por eso es muy importante que entendamos
el principio. Y con la ayuda de Dios, si tú me ayudas también, vamos a hablar un poquito qué es el Evangelio. ¿Está listo? ¿Sí? Ok. Primera cosa, el Evangelio comienza con Dios. A ver, dilo conmigo. ¿El Evangelio con quién comienza? Comienza con Dios. Todo este asunto trata de la naturaleza de Dios. A ver, ¿cómo es Dios con respecto al Evangelio? Bueno, Dios es santo. Y cuando decimos que Dios es santo, estamos hablando que no tiene ninguna, ni la más mínima relación con el pecado. Dios ni siquiera lo puede ver el pecado. No lo puede ni mirar a 10 años luz, no lo puede ver. Dios es completa y absolutamente santo. Él no tiene ninguna relación con el pecado. El pecado y Dios son polos opuestos, el norte y el sur. Dios es totalmente puro. Dios es totalmente limpio. No hay nada más limpio, más perfecto que nuestro Dios. Amén. Ese es uno de los atributos de Dios. Es una cosa innata, implícita, como se dice, se me fue la palabra. Es una cosa dentro de la naturaleza de Dios, ¿verdad? Segunda cosa, Dios es juez. Es juez supremo y no hay otro. A ver, dilo conmigo, Dios es juez. Dios es juez. No hay nadie como Él. Dios es santo y Dios es juez. Y Dios no puede venir en contra de sus atributos. Voy a repetirlo, Dios no puede traicionarse a sí mismo. Él no puede ir nunca en contra de sus atributos. Por eso es muy importante estudiar la Biblia desde el comienzo, brother. Por eso hoy le voy a hacer un poquito de propaganda a la librería. Pasa a la librería y si no te compras nada, por lo menos cómprate la Biblia cronológica. ¿Por qué? Porque se compró para ti número 1 y no me la vas a dejar ahí. No, no es cierto. No, porque te va a servir para conocer a Dios desde el principio. Por eso, qué padre es entrar en los grupos de descubrimiento y empezar con el Génesis. Porque ahí en el Génesis vas a ver y vas a comprender y Dios te va a revelar los atributos de Dios. Y por eso hay cristianos como hay cristianos. Por eso estamos como estamos. Por ahí dicen en mi rancho. Por eso estamos como estamos. ¿Por qué? Porque no tenemos una conciencia real de la grandeza de los atributos de Dios. Ahí es donde miras la santidad de Dios. Ahí es donde miras la justicia de Dios. Ahí es donde miras la perfección de Dios. Ahí es donde miras el carácter de Dios. Todo, la omnipotencia, la omnisciencia, todo está ahí. Pero si no lo estudiamos, ni es revelado a nosotros, cuando lleguemos al Evangelio, vamos a tener una idea distorsionada de lo que es el Evangelio. Vamos a creer que entendemos, pero en realidad no estamos entendiendo. Entonces es muy importante estudiar la Biblia desde el comienzo, porque así conocemos los atributos de Dios, lo que solo le pertenece a Él. Ahora, Dios no puede violar, Dios no puede invalidar sus atributos. No puede. Él no puede hacer nada que lo contradiga a Él mismo. Nosotros a veces nos contradecimos, ¿sí o no? Los seres humanos, ¿cómo nos contradecimos? Decimos una cosa y hacemos otra. Está mal tomar Coca-Cola. Y hoy llegas y te avientas media botella de Coca-Cola. Pues entonces, por un lado decimos que no tomes Coca-Cola y por otro nos echamos un vasito, nos echamos 1 litro de Coca-Cola. Eso es contradecirnos. Pero Dios jamás. Él no puede contradecirse a sí mismo. Él es un Dios recto, dice la Escritura, y santo. Justo y recto eres tú, dice la Biblia. Dios de verdad y sin iniquidad, dice el Salmo. Dios de verdad y sin iniquidad. Justo y recto es Él. Ahora, eso es algo bueno. ¿Por qué? Porque sería terrible saber que este universo hubiera sido formado, hubiera sido creado por un Dios malvado. ¿Te imaginas a un Dios que es todopoderoso, pero malvado? Un Dios omnipotente que a su vez es un Dios malo. Sería lo más terrible de nuestra existencia. Sería algo absolutamente horrible. Así que es muy bueno saber que Dios es justo y que Dios es santo y que Dios es bueno. Pero después se nos presenta otro problema.
¿Ok? Ya descubrimos que Dios es justo, es bueno y es santo. La pregunta es, ¿y si Dios es justo, por ejemplo, qué hace Dios con nosotros que no somos justos? Ahora, te voy a ilustrar este problema para que tú y yo lo podamos entender un poquito mejor. Así que para la oreja. Te voy a ilustrar este problema de una manera muy, muy especial. Hay un amigo mío llamado Pablo que hace unos años estaba en Europa. Él es un predicador internacional y fue invitado en Europa a dar un discurso en una universidad. Imagínate, si las universidades de aquí están gruesas, las universidades de Europa están todavía más pesadas, más difíciles. Y esta era una de ellas. Y él sabía que toda la audiencia, todos los maestros y alumnos que iban a estar ahí, estaban en su contra. Él ya lo sabía. Imagínate llegar a una audiencia donde todos te están viendo así como, híjole. Pues se llenó el lugar, nada más para ver qué decía este hombre, se llenó. Y él pensaba, bueno, todos pensaban, ¿verdad? Todos después lo supo, ¿verdad? Tenían la idea de que ahí venía ese dinosaurio con un mensaje bien puritano, ¿no? Para los que no conocen esa palabra, exagerada santidad. Los puritanos se les mal conoce, porque en realidad no eran así, se les mal conoce por su exagerada santidad externa, ¿verdad? Los puritanos, bueno, las mujeres tenían que vestir con faldas larguísimas hasta el piso, sin dejar nada que dejara ver parte de su cuerpo, los hombres de una manera tremenda. Bueno, eran muy exagerados en su santidad externa. Y por eso algunos dicen, ay, tú eres un puritano, ¿verdad? Tú eres ya no usan la palabra fariseo, pero dicen, es un puritano. La gente no sabe lo que es un fariseo, pero en el mundo sí se sabe lo que fueron los puritanos. Pero no es verdad, o sea, los verdaderos puritanos simplemente tenían un concepto más equilibrado de algunas cosas, eran diferentes, pero se mal conocen por su santidad externa. Entonces decían estos, no, ahí viene un hombre, un predicador con un mensaje puritano y además con ideas retrógradas, ideas antiquísimas, es un dinosaurio. Entonces imagínate la audiencia cómo venía, cómo estaba predispuesta. Y ya sabemos, viene con el mensaje de que somos pecadores. Así que todos estaban en su contra. Por supuesto, me dice Pablo, no hombre, pues yo tuve que pedirle sabiduría al Espíritu de Dios. Y antes de subirme al podio, al estrado, haz de cuenta, antes de subirse, dice que iba orando y dice, Señor, ten misericordia de mí y dame sabiduría. Y él dice que cuando subió al podio, al estrado, le dijo al Señor, por favor, ayúdame. Y él sintió que Dios le dio sabiduría en ese momento. Ahora, recuerden que la sabiduría no es exactamente conocimiento. Muchos de nosotros conocemos las cosas, conoces la Biblia. Hay gente que son muy conocedora, pero le falta sabiduría. O sea, sabiduría es la forma adecuada de decir o de poner en práctica el conocimiento. Hay gente que conoce algo, pero no tiene sabiduría para ponerlo en práctica. Hay gente que sabe poquito, pero tiene una gran capacidad para aplicar con sabiduría eso que sabe. Así que son dos cosas muy distintas. El conocimiento y la sabiduría son dos cosas distintas. Entonces, dice él que miró a todos los estudiantes y les dijo, voy a compartirles la verdad más aterradora de las Escrituras. Y todos se quedaron así. De este libro, la Biblia, les voy a compartir la verdad más aterradora de todas. Y enfatizó mucho eso, ¿no? Y cuando estaban bien intrigados por saber cuál era esa verdad, los miró y les dijo, pongan atención, la verdad más aterradora de todas las Escrituras es esta. Y se hizo un silencio. Y el grillito cantó, ¿verdad? Dios es bueno. Se quedaron todos así. Y en ese momento todos comenzaron a reírse. Comenzaron a murmurar, a voltearse a ver y a preguntarse, ¿cuál es el problema de que Dios sea bueno? ¿Por qué es tan aterrorizante que Dios sea bueno? Repito, él les dijo, les voy a compartir la verdad más aterradora de toda la Biblia. ¿Están listos?
Sí, es esta. Dios es bueno. Y su respuesta cuando le pregunto, ¿y eso qué? Le gritaron, ¿por qué es aterrador? Su respuesta fue esta. Es aterrador saber que Dios es bueno, porque nosotros no lo somos. A ver si la vas captando. Es aterrador saber que Dios, el Todopoderoso, el Omnipotente, es bueno, santo, perfecto, es maravilloso, pero a la misma vez es aterrador porque nosotros no lo somos. Entonces, ¿qué hace un Dios bueno con personas como nosotros que somos pecadores? ¿Qué hace? Nosotros que hemos pecado contra Dios, que hemos pecado contra nosotros mismos, contra nuestros propios cuerpos, que hemos pecado contra los demás y contra nuestros semejantes, que hemos pecado contra la naturaleza, que hemos pecado contra todo, brother, contra todo. Hermano, la creación que nos rodea, brother, está clamando, está gritando por nuestra condenación. El mundo está gritando, todo lo que nos rodea, los animales, las montañas, las piedras, la atmósfera, todo lo que estamos destruyendo, la moral y todo, está gritando ¿hasta cuándo se nos va a hacer justicia? ¿Cuándo van a condenar esa humanidad? Se está gritando, se está clamando por nuestra condenación y ese es el problema. Esa es la verdad más aterradora, que Él es justo y nosotros no, que Él es santo y para nada nosotros, que Él es recto y nosotros no lo somos. Entonces la pregunta siguiente es, si Dios es verdaderamente justo, ¿qué va a hacer con nosotros? Ahora, si un Dios simplemente perdona a los malvados, así simplemente, pues los perdono, Él no sería justo. ¿Cuántos saben eso? Jurisprudencias 101. Leyes 101. Lo más elemental. Nadie le puede decir a alguien, te disculpo, no pasa nada. No sé, sí, mira, chocaste, mataste 5 personas, derribaste tantas cosas, estropeaste todo esto, no sé qué, pero te perdonamos. No hay problema. Es como decirle al Chapo Guzmán, está bien, Chapo, ya estuviste mucho tiempo en la cárcel, pero no pasa nada, mira, haz de cuenta que aquí, si me prometes que de aquí en adelante no vas a comercializar ninguna droga, no vas a mandar a matar a nadie, vas a ser una linda y blanca paloma, tranquilo, no pasa nada. Porque hay gente que piensa que si se puede portar bien desde ahorita, ya la hizo. No, sí, mira, yo fui bien malo, fui tremendo, fui pecador, fui un despilforre ahí con mi vida sexual y todo eso, pero mira, te prometo que desde ahora en adelante voy a estar bien portadito, no voy a romper ni un plato, así que prácticamente Dios me tiene que aceptar. Ajá. ¿Estás bien? ¿Está bien esa persona? Si Dios es un Dios justo, ¿quién va a pagar los platos rotos? Suponte que desde este momento todos tuviéramos la capacidad de portarnos perfectamente a la altura de obedecer todos los mandamientos. ¿Seríamos salvos? No, porque ya quebrantamos en el pasado por lo menos uno, y ese tiene que hacerse justicia. Entonces, si un Dios santo llama a los malvados, un Dios santo, puro, perfecto, llama a los malvados inmundos hacia Él para compartir con ellos y para tener comunión con ellos, no sería un Dios santo. En ese momento deja de ser un Dios santo. En el momento en que tú y yo, así como estamos, pudiéramos llegar con Él y el Señor tuviera comunión con nosotros y nos abrazara, en ese momento Dios deja de ser un Dios santo y si nos perdona, deja de ser un Dios justo. Se acabó. Por eso les decía este brother a los estudiantes, es la verdad más aterradora. Fue tanta la sabiduría de ese comentario que ellos comenzaron a tomar las cosas en serio. Y de las burlas comenzaron a sentarse, pusieron más atención y lo dejaron compartir todo su mensaje y al final se quedaron reflexivos pensando. Porque él, de una manera muy sabia, los confrontó.
Ahora, la pregunta, repito, es esta. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar a los malvados? ¿Y cómo pueden los malvados tener comunión con Él y todavía ser Dios, un Dios santo? ¿Sí comprende esta pregunta, verdad? La respuesta se encuentra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está toda la respuesta. Y eso es el Evangelio. Bueno, no es todo el Evangelio, yo estoy explicando el principio. A ver, quiero que me acompañen a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17. Algunos estaban peleando, ¿verdad? Porque decían, no, a mí me bautizó fulano, a mí me bautizó perengano. Y ya saben que ustedes en las congregaciones, ¿verdad? Hay tantas cosas, presumimos de tantas cosas que no tienen nada que ver. Por eso la Biblia dice que Cristo Jesús personalmente no bautizó a nadie. ¿Sabías eso? Jesús no metió a las aguas a nadie, todo lo hicieron sus discípulos para que nadie dijera, no hombre, a mí me bautizó directamente el Señor Jesucristo, así que yo soy mejor que ustedes. Bueno, pues Pablo, siguiendo un poquito la enseñanza de Cristo, dice en el versículo 17 de 1 Corintios, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿A qué lo envió? ¿A predicar qué cosa? El Evangelio. Pero no con sabiduría de palabras humanas, así como mi cuate Pablo, que lo dice de una manera bien sabia. Para que no se haga vana, ¿qué cosa? La cruz de Cristo. Para que no se haga vana, para que para que no pierda su verdadero significado. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? La cruz de Cristo. Tú vas a mirar. Si eres un poquito observador y empiezas a buscas una concordancia y empiezas a buscar las veces que Pablo habla de la cruz, te vas a llevar te vas a impresionar de las veces que Pablo habla de la cruz, el mensaje de la cruz. ¿Por qué Pablo centraba su mensaje del Evangelio en la cruz? Porque fue precisamente donde Dios resuelve el problema de ser un Dios bueno y nosotros no serlo. Es ahí donde Dios toma toda nuestra condena y la desata y la avienta sobre una víctima perfecta. Por eso, si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, ¿por qué tenía Dios que matar? A ver, vamos a empezar desde el principio, por favor. Adán y Eva pecan. Ahora, alguien me levante su mano y me diga cuál fue el pecado de Adán y de Eva. Levante su mano, dígalo si se lo sabe. Aviéntese, no hay problema, aquí no vamos a poner. A ver, ¿cuál fue el pecado? La desobediencia. Y específicamente, ¿qué es lo que desobedecieron, compañero? Un mandato. ¿Y cuál era ese mandato? No comerás de qué fruto. ¿Y cuál era ese fruto prohibido? No, el árbol de la vida no, fíjate. Por eso es importante hacer la pregunta. No fue el árbol de la vida. ¿Fue el árbol qué? No es el árbol del bien y del mal, sino fue el árbol de qué? ¿Del conocimiento de qué? A ver, no es nada más el árbol del conocimiento, sino del conocimiento del bien y del mal. Oiga, ¿a poco Dios no quería que la gente supiera qué está bien y qué está mal? Otro grillito. Pues claro que no. Dios le prohibió al ser humano que comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque antes de que ellos comieran de ese fruto, ellos no sabían si había un bien y si había un mal. Lo único que conocían ellos era la voluntad de Dios. Lo único por lo cual ellos se regían era lo que Dios decía. Si Dios decía, vete a la izquierda, se iban a la izquierda. Vete a la derecha, se iban a la derecha. Y sin embargo no eran robots, no estaban programados para obedecer a Dios. ¿Cómo se demuestra eso? Pues por lo que te acabo de decir. Dios le dijo, no coman de ese árbol. ¿Y qué hizo Eva? Pues la serpiente la engaña y dice, vénganos tu reino, se echa tu voluntad. Y se avienta y le dice a Adán, abre la boca. Y abre la boca. Y le da. Sí, pobre Adán, no tuvo otro. No es cierto. Pues ¿quién se puede, por favor, varones, quién se puede
Llega Eva y te dice, papazote, abre la boca. Ya estuvo. Adiós. Ya estuvo. ¿Qué es lo primero que sucede cuando ellos comen del árbol del conocimiento? No es del bien y del mal, no es el árbol del bien y del mal, por favor. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Que voltean y dicen, ¡oh, estamos desnudos! Y van a cubrirse. Y van a ver, como no había ropa, dijeron, pues a ver, que agarran una hoja grande, ¿verdad? Y se tapan. Y se esconden. Y cuando Dios le habla, Adán, ¿dónde estás? Adán. No, Adán. Ahora, usted cree que Dios no sabía dónde estaba Adán, pero todos nos habla, ¿no? Adán, y ya sale Adán ahí. ¿Qué pasó? Es que estaba desnudo y tuve miedo cuando oí tu voz. ¿Y quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol del conocimiento del bien y del mal, el cual te prohibí que comieras? Ella, Eva, ¿qué hiciste? La serpiente. Serpiente, ¿qué hiciste? Ya no tuvo para dónde hacerse. Ya no tuvo. Ese es el problema del ser humano, que al comer del árbol del conocimiento del mal, del conocimiento del bien y del mal, él decide y dice, esto me gusta, esto no me gusta. Para mí esto está bien, para mí esto está mal. A ver, primer ejemplo. Pasan unos años. Pero me estoy adelantando. Ok, comen del conocimiento. ¿Qué es lo que Dios hace para restaurarlos? A ver, dígame rápidamente qué es lo que Dios hace para restaurarlos y para cubrir ese pecado que ellos habían cometido. ¿Qué es lo que, a ver, allá, Braulio. Hace un sacrificio. ¿Y qué sacrifica? Mata a un animal y con la piel de ese animal los cubre. ¿Alguien sabe por la Biblia qué tipo de animal fue ese? A lo mejor fue una jirafa, pero no, ¿verdad? ¿Qué fue? Exactamente, fue un cordero. Él mata a un cordero y con la piel cubre la vergüenza y la desnudez que ellos ahora tenían. Ahora ya era pecado para ellos andar desnudos. Cualquiera diría, los nudistas dicen, pues no lees el Génesis, estaban desnudos y no se avergonzaban, por eso nosotros andamos así, mira, ¿verdad? Y no nos avergonzamos y tenemos nuestras playas, viva la libertad, fuera, y ahí está, ¿no? Y ahí las playas nudistas, eso es lo que proclaman ellos. ¿Por qué ahora ya? Porque ya pasamos a otra etapa, donde ya no está la inocencia, ya no está, ya para Dios eso ya se legisló por lo mismo que ellos conocieron. Pero el problema es que el hombre ahora tiene el conocimiento y dice, esto es bueno, esto es malo. Antes de comer del árbol, ellos no cuestionaban a Dios, simplemente decían, ¿lo obedezco o no lo obedezco? Pero no había el cuestionamiento de que ¿me conviene o no me conviene? ¿Me gusta o no me gusta la voluntad de Dios? No, solo había de dos. Dios dijo verde y Dios dice, haz esto, yo decido si lo hago o no lo hago. Soy libre, pero no había otra alternativa. No me podía pensar, no, labrar el huerto, Señor. No, hombre, pues si no, yo quiero mi hamaca y 2 cocos por acá y si puedes poner a 2 chimpancés que me estén haciendo así, porque no había mujeres, ¿verdad? Pues mejor. No. Adán solamente tenía 2 opciones, obedecer o desobedecer, pero solo conocía la voluntad de Dios. Pero se casa, tiene sus hijos con Eva, Dios los une, etcétera, etcétera, los bendice, llega Caín y llega Abel. Y dice la Biblia que llegó el tiempo de ofrecer sacrificios porque Caín y Abel ya nacieron en pecado, ya nacieron con la naturaleza caída. Y entonces Caín y Abel empiezan a pecar, como todos los seres humanos. Y ellos fueron entrenados por sus padres a que cada vez que hubiera pecados, ellos tenían que ofrecer ahora un sacrificio y tenían nuevamente, como lo hizo Dios, de matar a un cordero limpio, sin mancha, perfecto, para que Él fuera la propiciación por sus pecados. ¿Qué sucedió? Bueno, llegó Abel y ofreció un cordero. Por cierto, Abel,
cuidaba ovejas, así que para él no fue nada difícil escoger entre sus ovejas al mejor corderito, al más limpio. Era un cordero, ni siquiera era una oveja grande, era un cordero inocente, pequeño, que tú lo ves y dices, ay, qué ternurita, ¿no? Mira la lanita, mira qué bonito. Así, si con un perro te emocionas, imagínate con un cordero precioso. ¿Verdad? Entonces, lo mata. Pero en ese entonces llega Caín, y como Caín pues, él le gustaba la agricultura, le gustaba todo lo demás, ¿verdad? Y él pues dice, pues voy a agarrar y voy a hacer mi ofrenda. ¿Qué cordero ni qué cordero? Yo creo que no, yo creo que se debe ofrecer a Dios una canasta de frutas, y lleva sus frutas perfectas, las lava, las limpia, las deja, pero perfectas. Y dice, a ver, ¿a poco no está más chida mi ofrenda? Y dice, ya le voy a ganar a mi hermano. Vas a ver, ahorita lo voy a dejar avergonzado. No, que si siempre Dios lo acepta y lo felicita. Y no, vas a ver, ahorita me va a felicitar a Dios tremendo, ¿no? Y llega y se le ocurre adorar a Dios a su manera. Porque él pensó que eso era mejor que el triste borreguito. Y dice la Biblia que Dios estaba aquí, que Dios es juez, es santo, sus atributos, no puede negarse a sí mismo. Y lo primero que ve Dios es el corazón de Abel y el corazón de Caín. No mira la ofrenda, él mira el corazón. No está viendo si fulano se desafinó en la alabanza. No está viendo si a Perengano se le olvidó la nota. No está viendo si el del PowerPoint se durmió y está roncando allá. Y ya vamos como en la quinta, ¿verdad?, canción, y él no ha pasado, ¿verdad? No está viendo el corazón. Y el corazón de Abel era un corazón de obediencia. Dios dijo oveja, pues oveja. Y obedece. El corazón de Caín era un corazón de, ¿por qué? Yo quiero adorarte con mi fruta y además me la tienes que aceptar. ¿Por qué? Porque lo hice de todo corazón. Sí, pero lo hiciste con un corazón a tu opinión, a tu manera. Y ahí, mis queridos hermanos, comenzó la religión. Ahí en el huerto, bueno, estaban ya fuera del huerto, ahí en los primeros años de la creación, con Caín comenzó la iglesia de los que ofrecen a Dios fruta en lugar de borreguitos. Ahí, hermanos, comienzan todas las religiones. ¿Qué es la religión? Yo adoro a Dios a mi manera, como yo pienso que es mejor. No como Dios dijo, sino como yo pienso que es mejor. El Evangelio te confronta con esa realidad, que no hemos hecho la voluntad de Dios y que por eso somos reos de muerte. Dios no aceptó la ofrenda de Caín. Caín se enojó tanto, pero aceptó la ofrenda de Abel. Pero primero Dios vio su corazón de ambos, acepta la ofrenda y esta no la acepta. Se enoja tanto que lo mata. Y así sucede con las religiones. Cuando una religión se da cuenta que no tiene la voluntad de Dios, empiezan los celos y empiezan a matar a sus propios hermanos. Empiezan a destruirlos, todas las religiones. Mira la historia y vas a darte cuenta de lo que te digo es totalmente la verdad. Vamos a concluir con esto. El Evangelio comienza con Dios, con los atributos de Dios, y el Evangelio se resuelve solo en la cruz de Cristo. No hay otra salida, porque Dios no puede simplemente perdonar nuestros pecados porque nos quiere mucho, porque Dios es amor. Cuando tú le dices a una persona, Dios te ama, le estás diciendo, no te preocupes, te va a perdonar, no pasa nada, le caes re bien, te quiere un chorro, te va a perdonar. Así no empieza el Evangelio, les digo. El Evangelio empieza con una confrontación entre la santidad de Dios y la tuya, entre la justicia de Dios y la de nosotros. Y hasta que el hombre puede ver su injusticia y su falta de santidad y ver a Dios alto y sublime, entonces cuando él puede decir, Señor, ten misericordia de mí. Y es cuando puede entender por qué Cristo Jesús sufrió lo que tenía que sufrir y por qué descargó Dios en un hombre inocente que no había pecado absolutamente, y el único que cumplió toda la ley de Dios desde que nació hasta que terminó su vida, el único que hizo la voluntad de Dios a cabalidad, el único que no dijo, ¿me conviene o no me conviene? La única vez que él
se paró así a la mitad, fue cuando dijo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él no comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. Él no dijo: chispas, no me conviene ir a la cruz, hombre. Señor, pues no hay otra manera, matemos 20 millones de corderos, Señor. Si quieres te los formo, te los creo. Pues tengo todo, soy la palabra de Dios, te los formo, te junto 10 millones, 50 millones de corderos. Ni 50 millones de corderos hubieran valido para nuestra salvación. Solo tenía que ser alguien, el Hijo unigénito de Dios, Dios mismo por Dios, haciéndose hombre y muriendo en una cruz para que Dios aceptara ese sacrificio y dijera: ok. Por eso cuando tú desprecias, y voy a regresar al principio, Marcos 16, 16. El que crea y fuere bautizado se salvará, pero el que no crea, no hay esperanza para él, será condenado. Tú dices: pero ¿por qué tan radical Dios? Porque dio Dios a su único hijo y lo hizo todo por ti, así que lo único que te resta y lo que Dios espera es que tú creas. Y vamos a hablar la próxima semana de qué significa creer. Porque si no entendemos eso de qué significa creer, no vamos a predicar bien el evangelio y corremos el riesgo de vacunar a las personas contra el verdadero evangelio, y el día que les prediquen el verdadero evangelio va a decir: sí, yo ya me convertí, pero en sapo, no sé en qué te convertirías. No sé en qué te convertiste, pero no, si yo ya acepté a Cristo. La pregunta es no si aceptaste a Cristo, ¿Él te aceptó a ti? ¿Me entiendes? O sea, la pregunta no es si tú aceptaste a Cristo, ¿Él te aceptó a ti? ¿Verdad que compartimos re mal el evangelio, hermano? Bueno, pero aquí vamos a aprender, hermanos. Vamos a dejarle ahí. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Y hoy hemos cantado al Dios santo, ¿sí o no? Hemos cantado al Dios justo, poderoso y santo Dios. Saben, yo sé que algunos de nosotros no nos sabíamos bien los cantos, pero por otro lado, creo que a veces nos hace falta poderlo cantar con más conocimiento, con más ciencia, con más discernimiento de lo que estamos cantando, hermano. Dios es absolutamente justo, Dios es absolutamente santo, y por lo tanto también es lo más aterrador que puede ser. De veras que por un lado Dios es lo más maravilloso, pero para el pecador Dios es la cosa más terrible, espantosa y horrible que le pueda suceder. Porque cuando tú estés delante del juez y no vayas manchado con la sangre de su Hijo Jesucristo, no quisiera estar ahí, ni siquiera quisiera verlo. Será la cosa más espantosa que le pueda suceder a un ser humano. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bello, un Dios bueno, un Dios perfecto y justo. Y gracias porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Señor. Gracias porque no escatimaste ni a tu propio Hijo, Señor, sino que lo entregaste por todos nosotros. ¿Cómo no nos darás con Él todas las cosas que necesitemos, Señor? Así que nosotros te damos gloria, honra y alabanza por adoptarnos hijos tuyos, por hacernos, Señor, tus herederos, tus hijos. Y ahora sí, Señor, nosotros queremos comer del árbol de la vida, Señor. Ahora sí, Señor, yo sé que esa espada que tú pusiste con un ángel para que no regresaran y comieran del árbol de la vida y vivieran eternamente en su pecado, tú la has quitado y ahora nos dices que entremos confiadamente al trono de tu gracia y comamos del árbol de la vida que eres tú, Señor Jesús. Nosotros queremos comer del árbol de la vida. Ahora sí podemos entrar y llegar y deleitarnos y comer hasta saciarnos, Señor. Padre, porque ahora somos tus hijos, porque nos has salvado y nos has perdonado, no por obras de justicia, Señor, sino por la justicia de Cristo Jesús. Gracias porque Él no pecó, Señor. Gracias porque Él venció toda tentación. Gracias porque Él fue el sacrificio perfecto, sin mancha, sin arruga ninguna, Señor. Y por eso tú lo aceptaste como la única ofrenda capaz de limpiar y borrar nuestros pecados para siempre.
Bendito seas, Jesucristo, bendito seas, Cordero de Dios. ¿Cuántos glorifican al Cordero? ¿Cuántos exaltan al Mesías, al Rey de Reyes, al Cristo, al ungido, al que vino a traernos la salvación, al que nos salvó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre? ¿Cuántos alaban y bendicen al Cordero, al que está sentado en el trono? Y al Cordero sea toda la honra, la gloria y la alabanza, Señor. Y este evangelio, Señor, sea predicado por todos los confines de la tierra, Señor. Y no permitas que nadie, ningún familiar, ningún amigo, ningún conocido, Señor, ningún amigo por el internet, ningún amigo por las redes sociales, Señor, se vaya de nuestra vida, Señor, sin que nosotros le hubiéramos compartido, le hubiéramos dicho esta terrible verdad y maravillosa al mismo tiempo, Señor. Gracias porque ahora ya tenemos una nueva manera de compartir el evangelio, Señor. Ahora ya pudiéramos escribir ahí en nuestro muro la verdad más aterradora de la Biblia. Y creo que eso llamaría mucho la atención a nuestros amigos y contactos, y forzosamente yo estoy seguro que lo leerían. Te alabo y te bendigo, Señor, porque estamos en un tiempo tan maravilloso donde podemos compartir a millones en segundos. Te alabo y te bendigo, Padre Santo. Venga tu reino, Señor, y levántanos, Señor, para compartir a todos nuestros seres queridos. Danos la sabiduría que le das a tu siervo, Señor, el arrojo que le has dado a muchos, como a mi amigo Alejandro, Señor. Enséñanos a ser creativos, arrojados y fieles, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, hermanos. Bueno, tápese bien.